¿Cómo recobro fuerzas? ¿Dónde está mi confianza? ¿Cómo puedo fortalecer mi vida en medio de las crisis que estoy viviendo? Somos tiempos de cambio. El tema de hoy es herramientas divinas. Usted va a necesitar mirar el programa anterior. Le recomiendo porque hablo justamente de este enlace que nos permite podernos conectar y de los procesos que estamos viviendo, de cómo es que las personas tienen capacidad para enfrentar sus crisis desde sus perspectivas humanas, en sus capacidades, en sus talentos y fortalezas. Pero cuando uno desea buscar de manera diferente este toque divino, la presencia divina en nuestras vidas, buscar de Dios, tener esa presencia en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y a través de ello enfrentar cualquier crisis de una manera completamente diferente. En la segunda parte, en realidad, de ahora, tiene que ver con la crisis nos enfrenta a tomar nuevas decisiones que jamás pensamos que pudimos afrontar. Nunca. Esa es la dinámica de una crisis que te lleva a tomar decisiones, que te enfrenta a vacíos y a conflictos internos, que te promueve a hacer algo o a pensar en algo o a querer algo que nunca antes lo imaginaste, sea bueno o malo. Desde puedo terminar mi vida y querer destruirla porque no valió la pena, porque me siento tan hundido, tan destruido, que ya no sé qué hacer. O la otra, encontré nuevas formas, la dinámica de mi creatividad, de mi capacidad, de mi espíritu emprendedor, de lo que puedo lograr ser y hacer, se dimensiona en áreas que yo jamás había pensado. Por eso hoy vemos que hay nuevos procesos en las vidas y yo estoy seguro y convencido que tú estás dando la bienvenida a una nueva temporada en tu vida que va a permitir que tú puedas transitar, disfrutar de una nueva etapa para ti. Así es que felices de estar juntos y de compartir sobre que aun cuando pasemos por crisis, tenemos una gran ventaja que nos permite poder avanzar. David se enfrentó a una crisis que puso hasta en peligro su vida. Ya vimos que en el capítulo anterior, ¿no es cierto? David, allá en primera de Samuel 30, él se enfrenta a el secuestro de todas las familias, ¿no es cierto?, de su ejército, incluida la familia de David, frente a los amalecitas, ¿no es cierto?, en el verso 6. Dice así, primera de Samuel 30, verso 6. David se alarmó, pues toda la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Si ve, entonces él se enfrenta a una situación que no se imaginó. Y es un peligro y justamente son las situaciones que hacen que uno pueda sacar recursos, elementos, fuerzas, capacidades que antes pensó que nunca las iba a tener. David puso, dice el verso 6, ¿no es cierto?, su confianza. Y yo tomé algunas palabras de varias versiones en español. Dice, se esforzó en el Señor su Dios. Encontró fuerzas en el Señor su Dios, recobró fuerzas en el Señor su Dios, lo ayudó el Señor su Dios, se fortaleció en el Señor su Dios o puso su confianza en el Señor su Dios. ¿Cómo ve? La intención, el espíritu de David era en ese punto de quiebre darse cuenta que la única manera de poder sobrellevar, enfrentar, manejar una crisis era con herramientas diferentes. Y la mejor herramienta que hay, la mejor posibilidad, la mejor opción, la mejor parte de nuestras vidas es el Evangelio, la palabra de Dios y el poder que tenemos en Cristo Jesús. No hay mejor. Le quiero mencionar algunas alternativas, que son tres. Primero, recuerde o recuerdo de experiencias espirituales. La dimensión de la crisis va a demostrar la intensidad de nuestras experiencias espirituales. Lo que hayamos vivido, lo que en el pasado nos sirvió y nos acumuló como una experiencia fructífera, no una experiencia traumática, sino una lección de vida, una experiencia de haber crecido como ser humano, de haber experimentado una dimensión diferente de mi relación con la presencia de Dios, va a hacer que la crisis sea manejada de manera diferente.
¿Qué experiencias espirituales tuvo David? David se había enfrentado en el pasado, allá cuando era pastor de las ovejas de su padre Isaí, contra un oso y contra un león. Ahí lo relata ciertamente a Saúl cuando había el conflicto entre Israel y Filistea, entre los israelitas y los filisteos, ¿no es cierto? Y ahí David relata que cuidando las ovejas de su padre, si es que algún oso o león buscaba enfrentar, él lo enfrentaba. Y si tomaba alguna oveja, él lo buscaba, lo perseguía y le arrebataba. Y si es que el león o el oso volvía para atacarlo, él los destruía tomando las fauces, ¿no es cierto? Y matándolos. Es decir, había una experiencia. Y él, David, entendió que él pudo enfrentarse a un oso y a un león, no porque era una bestia, no, no. O sea, él entendió que sus habilidades y capacidades, dimensionadas por la presencia de Dios en su vida, hace que uno se vuelva diferente. ¿No es cierto? Entonces, aquí hay una experiencia de David. La misma experiencia que en el relato que le hacía al rey Saúl, le explica para poder enfrentarse a Goliat. Nunca se había antes enfrentado a un Goliat. Por eso, las crisis te desafían en niveles diferentes. Una cosa es enfrentarte a un león o a un oso, otra cosa es enfrentarte a un gigante como Goliat. Y ahora, entre las vicisitudes y crisis que se viven, la mala noticia es que siempre estaremos enfrentándonos a crisis. La buena noticia es que usted y yo tenemos siempre mejores experiencias, mejores herramientas, mejores recursos espirituales en Cristo Jesús para siempre salir más que vencedores. Esa es la diferencia y la expectativa que hoy que nos hace vivir esperanza y tranquilidad frente a la situación que podamos vivir. Esa experiencia de enfrentarse a Goliat sin estar preparado, mas él estaba preparado. ¿No estaba preparado? Sí, porque nunca lo había hecho, pero había recursos. Por eso los recursos y la experiencia le permite a uno enfrentarse con un bagaje, con una actitud adecuada. David recordó que para vencer a un Goliat ya había vencido a un oso y a un león. Y ahora para vencer en esta época, en 1 Samuel 30, ya mucho tiempo después, para enfrentar a un ejército que había secuestrado a todas las familias, debía recordar la experiencia. Hay un punto de inflexión. Tus experiencias espirituales van a dimensionar tu capacidad de vida. ¿Cuáles son las experiencias espirituales? Tu comunión, tu relación, tu caminar con la palabra de Dios. Tus tiempos, tus momentos de oración, tus tiempos de reflexión, tus tiempos de evaluación, de meditación, de entendimiento de la palabra de Dios en tu vida y la guía del Espíritu Santo. Yo no sé si te pasa a ti. Mucha gente dice, es que yo ya no sé qué orar. Te tengo la fórmula sencilla y no te compliques. Si estás en un momento que, bueno, es que ¿qué pido? ¿Qué le digo? Me siento tan confundido. Haz esto. Abre la palabra de Dios con criterio, no por abrirla. Busca salmos, proverbios del Evangelio. Una porción bíblica inspiradora. Sumérgete en esa palabra, léela, medítala. Y sobre ella, expande tu corazón y ora. Te vas a dar cuenta que tu dimensión de vida cambia, que la ansiedad, la preocupación, ese sinsentido que a veces podemos tener, se pierde y se disipa de manera inmediata. La presencia de Dios cobija tu vida y hace que tú en ese momento, al sumergirte en lo que dice el mensaje de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que inspiró esa palabra, habla tu vida y sobre ella oras. Y empiezas a declarar, a confesar, a hablar y terminas de una manera completamente diferente. ¿Cómo están entonces tus herramientas espirituales? ¿Las estás usando? Porque ¿cómo te enfrentas a la crisis? Si vas a hacer solo con tus recursos, te va a ir mal. Si vas a depender solo de tus fuerzas, se van a acabar. Si vas a esperar solo que lo que tú puedes hacer solucione la crisis, no lo vas a lograr.
tus experiencias espirituales determinan esa fortaleza y capacidad. ¿Cómo estás manejando tus conflictos de pecado, de maldad, de malicia que tenemos como seres humanos? Los pecados no confesados, los pecados que todavía están luchando en nuestras emociones y en nuestra vida. ¿Cómo está la maldad que a veces se expresa producto de la frustración, de la ira, del enojo, del conflicto que vivimos? Eso. Por eso, las herramientas espirituales te ayudan. ¿Cómo fue tu última experiencia espiritual? Debería ser constante. No hace rato que yo tuve eso. No. Debe ser cercana, porque es una relación constante que enriquece, que empodera. Tienes que hacer cambios en tu vida. Tiempos de cambio, ciertamente. Vamos a la segunda. Herramientas espirituales. ¿De acuerdo? No es solo la experiencia. Entonces, hay una herramienta que nos revela 1 Samuel 37 al 9. Le leo. Dice así. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados. Esta es una porción, hay más texto ciertamente, pero quiero solamente llevarle a este fundamento herramientas espirituales. Dice a David, tráeme el efod, le dijo al sacerdote. El efod, y aquí hay una fotografía que le quiero presentar, es una porción de tela con 12 piedras que representan las 12 piedras de Israel, ¿no es cierto? Las tribus de Israel, todo el compromiso, el pacto, símbolo de la belleza, la diferencia, pero al mismo tiempo las exquisitas diferencias de cada una de las joyas que representan las características o las valoraciones de todas las tribus de Israel que representan un todo, una joya preciosa. Por eso estaba en el pecho del sacerdote, para mostrar como una imagen correcta de lo que Dios mira en nosotros. Somos diamantes, somos perlas preciosas que deben ser potencializadas y que deben brillar en la luz que tenemos, que en este caso es, por supuesto, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Estas piedras también utilizaban un elemento importante, que eran las dos piedras del Urim y Utim, ¿no es cierto?, del hebreo, que significa literalmente luces y perfecciones, ¿no es cierto? Estas dos palabras interesantes del hebreo que comienzan con la primera y la última letra del alfabeto respectivamente. ¿Para qué usaba esto? Esto se usaba para poder consultar, verificar cuál era la voluntad de Dios con respecto a dudosas posibilidades, ¿no es cierto? Y se tenía como objetivo entender el propósito. Generalmente eso lo hacían los líderes para entender qué camino debían tomar. Exactamente David utiliza esto para nosotros ahora. Este símbolo de que David haya pedido el efod, estas piedras con las dos piedras del Urim y el Tumim, significan el diseño divino que el Espíritu Santo permitió para el Antiguo Testamento, la Tanaj, símbolo de la búsqueda de la dirección de Dios. Ahora nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo mismo habitando en nosotros para entender, buscar la guía y la voluntad de Dios en nosotros. Recuerde que lo más importante es la voluntad de Dios. David ya había acudido en el al efod consultando a Dios, pidiéndole al sacerdote en veces anteriores. Allá en 1 Samuel 23, por ejemplo, 9 y 10 dice, David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod, y luego David oró. Oh Señor Dios de Israel, yo tu siervo, sé muy bien que por mi causa Saúl se propone venir a Keirá para destruirla. Y ahí consultó, y claro, Dios le contesta y él no lo hace. ¿Sí ve? Entonces, él buscó una herramienta. La herramienta que hoy tenemos, como le había mencionado, es la oración, la palabra de Dios, la búsqueda. ¿Usted consulta permanentemente a Dios?
¿Es su actitud buscar de Dios? O como la mayoría de veces la hace, la decide, la toma y cuando ya está armado, ya cuando está complicado, si esto, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué hago ahora que tengo problemas? Por eso, no tome acciones si no tiene primero un tiempo de oración. La oración y el tiempo de oración debe ser el prerequisito para que usted y yo hagamos algo. Y a veces tenemos la mala costumbre, la mala actitud de hacer cosas sin orar. Creer de que estamos bien, de que nuestra sabiduría o percepción o intuición es suficiente, y ese es un error que cuesta a veces demasiado caro. A veces creemos estar en lo correcto, basado en nuestro pensar, en nuestras maneras de sentir, de las emociones que están en nosotros y criterios de evaluación. David también lo hacía. Mira este ejemplo en 1 Samuel 27:1. Con todo, David pensaba: un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. David pensaba, pensó, analizó. Pregunta: ¿David pensó mal? No. ¿Era incorrecto el criterio que tenía? No. ¿Expresaba una verdad? Sí. Pero no oró. Este ejemplo es interesante. En el capítulo 23 él sí busca, en el capítulo 30 busca, pero en el 27 tomó una decisión basada solo en su criterio. ¿Cómo han sido las últimas decisiones que usted tomó? ¿Las basó en la búsqueda y en la convicción de Dios? ¿O fueron la evaluación, el criterio, aun cuando sea correcto, pero no es la voluntad de Dios? Es muy fino, muy delicado, pero muy importante para nuestras vidas. Mire el ejemplo. David pensó y decidió y se fue a tierra de filisteos, que luego terminó yéndose a la ciudad de Siclag. Lo que está pasando en el capítulo 30 de 1 Samuel con Siclag no estaba en la voluntad de Dios. Fue algo que David provocó, buscó, quiso hacerlo, producto de su propio deseo. Pensaba. Y así somos a veces. Nosotros debemos entender ese límite de cuánto podemos pensar, hasta dónde podemos creer y qué podemos hacer y cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa decisión le costó caro, hasta llegar a Siclag, donde le fue mal. ¿Cómo le ha ido a usted en las decisiones que ha tomado? ¿Está bien, está mal o ha habido problemas? Ese es el criterio que creo que debemos entender nosotros. ¿Nos ha ido mal? Y aprender, volver. David ventajosamente en el capítulo 30 reconoce, y en 1 Samuel 30, ¿no es cierto?, verso 8, le doy el tercer punto, la respuesta de Dios. David consultó al Señor: ¿debo perseguir esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Qué hermoso, qué increíble saber que Dios nos contesta. Buenas noticias, Dios quiere contestarte. Buenas noticias, Dios quiere responder y guiarte a su perfecta voluntad. El éxito suyo y mío es estar en el centro de la voluntad de Dios. Saber que lo que estamos haciendo es lo correcto, aun cuando cueste, duele, complique, pero estoy en lo correcto, a caminar sin sentido, dudando y sabiendo si estoy bien, estoy mal, si esto es o no es. Por eso, busquemos estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios contesta? No sabemos cómo le contestó. La Biblia no nos revela en 1 Samuel 30 cómo le dijo Dios. ¿Fue un pensamiento? ¿Fue una emoción? ¿Fue una palabra? ¿Fue una voz audible? No sabemos. La Biblia no nos revela. Es posible que Dios, y en su perfecta voluntad, conteste como Él crea, como Él quiera, de varias maneras, por varios procesos. Si es por pensamiento, si es por una emoción, una palabra que escuchemos, una voz audible, como Dios crea. Ahora, eso a veces trae confusiones. Yo creo que es la voluntad de Dios. Yo entendí que esto había que hacerlo. Y eso creo que le pasa a cualquiera, y tal vez también le ha pasado a usted. Dice: sí, es verdad, yo cuántas veces pensé que era la voluntad de Dios. Yo entendí que era y no lo era. Por eso, esa experiencia de buscar la presencia de Dios y entender lo que Dios quiere para nosotros debe desarrollarse. Y ciertamente con conflictos, con errores, con fallas, pero con sinceridad, con inocencia, con compromiso,
con una búsqueda total de corazón. Sincera, o sea, total, cabal. Es decir, quiero buscar. Y ahí Dios irá trabajando e iremos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios, cómo Dios nos hace entender. Dios es particular, Dios es personal en su relación. Si usted crece en esta relación, irá entendiendo cuál es la voz. Ciertamente hay una voz profética, ¿no es cierto? Creemos en eso y Dios usa la voz profética para que nos puedan ministrar, ayudar, aconsejar. Claro, con el criterio correcto de que la profecía nunca es nueva, sino que confirma lo que Dios ya ha estado trabajando en nosotros, lo que el Espíritu Santo nos ha estado mostrando en el camino. La respuesta de Dios es increíble. David consigue llegar a los cautivos, lo logra, pero ciertamente librarás a los cautivos, es mucho más allá. Hay una promesa para ti ahora, te la digo en el nombre de Jesús. Tú vas a alcanzar, si buscas de Dios sinceramente en tu respuesta, si crees que Dios va a hacerlo y lograrlo, te tengo una promesa. Alcanzarás a liberar a todos los cautivos, es decir, lo que perdió, lo que el enemigo se llevó, lo que el enemigo te quitó, lo que el enemigo te robó. Dios te dará la oportunidad para que lo recuperes en el nombre de Jesús. Pero espere, hay un añadido. Esta promesa viene con un plus, con un regalo, con una bendición adicional. David obtuvo todo un botín. El texto dice más allá, que no vamos a leerlo. Si usted desea, por favor, lea todo el capítulo 30 de Primera de Samuel. Hay una promesa increíble. ¿Cuál es esta? Que él recupera todos los cautivos, pero también obtiene un gran botín de todos los amalecitas, tanto que pudo repartir a todos y ofrecer ofrendas y regalos a los demás. Increíble. No solo la promesa de haber restitución, sino que es algo más. Una promesa seria de restitución, producto de tu consagración y de tu santidad, producto de tu compromiso de buscar las cosas diferentes. Si te consagras y buscas la santidad de Dios, la restitución viene y con añadidura y con algo más de Dios para tu vida. Conclusión, con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Mire, no me da lo que pido. Con Dios siempre hay abundancia, siempre hay generosidad y hay expectativa. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dios quiere añadirte mucho más, pero aquel que busca, aquel que se humilla, aquel que se compromete, aquel que quiere mucho más de Dios. Este es tu tiempo, disfrútalo, es para caminar en victoria. Bendiciones.